Vamos a irnos entonces a Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Y cuál es el tema que estábamos estudiando hace 15 días? ¿Recuerdan? Iniciamos, ¿no? Iniciamos hace 20 días el tema de las viudas, esas relaciones que se dan en la iglesia, esas situaciones que se dan en la iglesia. En este caso, Pablo, escribiéndole a Timoteo, está hablándole en cuanto a las viudas. Ya habló de esa exhortación los unos a los otros. Es necesario que la iglesia se exhorte mutuamente, porque eso va a ayudar al crecimiento y a la madurez de la iglesia. Y ahora el siguiente tema que aborda es el tema de las viudas, porque muchas mujeres quedaban viudas por diferentes razones ahí en esta cultura del Imperio Romano. Es más, dijimos que por cada 4 viudas hay un viudo. Eso significa que hay muchas más mujeres que quedan viudas, que mueren sus esposos y ellas viven en esa condición. Ahora vimos en la segunda parte estas viudas del ministerio, como las mujeres mayores son una bendición para la vida de la iglesia. Que las personas mayores que pasan sus 60 años, que es cuando este mundo prácticamente está pensando en que empieza la edad de los ancianos, para este mundo esas personas son desechadas, pero para Dios las personas mayores que han guardado su vida, su testimonio, que han guardado su corazón para vivir para Dios, esas mujeres y esos hombres mayores no van a ser un estorbo, sino que van a ser una bendición para la vida de la iglesia, con su ejemplo, con su madurez, con su experiencia. Más allá de desechar a los ancianos en la iglesia, lo que hace Dios es pedirnos o decir a la iglesia que debe valorar la vida de aquellos que llegan a esas edades ancianas. Tenerlos en cuenta, cuidarlos, valorarlos y tenerlos en alta estima. Estábamos viendo esas viudas en el ministerio y de la iglesia, y ahora vamos a ver la parte 2. Leemos ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ¿y qué? Ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y en oraciones, noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Incrédulo. Ahora seguíamos con la sección. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de ¿qué? De 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas. Y ahora va a hacer toda una explicación de por qué no se admiten en esa lista de cuidado de la iglesia a viudas más jóvenes. Y miren lo que dice acá. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de no aceptar viudas más jóvenes? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿qué pasa? Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Habíamos visto estos primeros versículos en viudas en el ministerio de la iglesia, la parte 1. Hablábamos de algunas consideraciones en cuanto a las viudas. La primera consideración en cuanto a las viudas es que las viudas deben ser ¿qué?
evaluadas. Va a haber una evaluación de esas viudas para tenerlas como un referente de mujeres que van a ser una bendición para la vida de la iglesia. Y qué importante, hablábamos de que, bueno, muchos de ustedes no están cerca a los 60 años. Muchas de ustedes no están cerca a los 60 años. Les faltarán 5, 10, 15, 20, 30 años. Es más, las niñas que están acá, les hacen falta muchos más. Decíamos con Analí, le faltan 54 años a Analí. Bueno, mucho tiempo, ¿cierto? Pero el llamado aquí es como una mujer va a cuidar su corazón y su vida desde muy pequeñita y va a llevar toda una vida de testimonio, de cuidado, de servicio, de entregarse a la labor que Dios le ha dejado para hacer, para que en el momento en el que sea el momento y llegue a edades más mayores, ella pueda ser una bendición para la vida de otras mujeres. Y qué importante eso, porque estamos en esta sociedad muy deseosos y anhelamos que hayan buenos ejemplos a los cuales podamos mirar. El ser humano fue creado para imitar. El ser humano fue creado para ver a otros y imitar lo que ellos hacen. Entonces por eso tenemos, decíamos, a los muchachos que llegan con las cejas aquí cortadas, ¿no? ¿Y por qué llegan con las cejas cortadas? Porque ellos están queriendo ¿qué? Imitar. Imitar. Y algunas de las cosas de imitación no serán malas, otras cosas serán pues atraídos por quizás modas y por situaciones. Pero la realidad y lo que nos deja a nosotros pensar es que nosotros estamos siempre deseosos de modelos que podamos imitar. Y Dios nos dejó a nosotros como iglesia para imitarnos los unos a los otros, para poder observar la vida de alguien e imitar esa vida. Y eso es una responsabilidad grande, porque las personas que estamos acá nos estamos viendo constantemente, cómo habla, cómo se expresa, cómo cuida, cómo se dirige. Estamos siempre observándonos unos a otros. Nos anima cuando nos conducimos como Dios quiere y nos desanima de una manera tremenda cuando no nos conducimos como Dios quiere. Es un ánimo para mi vida o es un desánimo para mi vida en ambas situaciones. Entonces, uno puede ver acá, estas viudas deben ser evaluadas. Y las viudas mayores, las mujeres mayores que cumplen con estas características, que después de esta evaluación se vio que ellas tienen estas características, esas son las mujeres que vamos a poder reconocer acá para hacer una influencia en la vida de otras mujeres. Y por eso la importancia de cuidar el corazón de cada una de ustedes mujeres, para que cuando llegue el momento ustedes puedan ser esa influencia y esa bendición. Sería muy triste para la iglesia misma que llegaran a cierta edad y uno tener que decir, no podemos darle la responsabilidad de cuidar a otras mujeres. ¿Pero por qué no? Porque con esta evaluación nos damos cuenta que hubo negligencia en la vida de esa mujer y esa negligencia no la dejó ser esa influencia para la vida de otra persona. ¿Y puede pasar o no puede pasar? Y sí, y pasa mucho, y pasa mucho. Un descuido en la vida espiritual, ¿y qué pasó? Que no pudo formar su corazón como Dios quería que formara. Entonces uno siempre está con esa situación de decir, y no estoy tan seguro de que esta mujer va a ser una bendición para la vida de la iglesia. No estoy tan seguro de darle a esta mujer la confianza para cuidar a otras mujeres. Pero ¿por qué no estoy tan seguro de darle a esta mujer la confianza de cuidar a otras mujeres? Bueno, no estoy tan seguro de darle la confianza de cuidar a otras mujeres porque hay esta área de su vida que no es un testimonio. Y bueno, no es que estas mujeres son perfectas, porque todos somos pecadores imperfectos y vamos a tener que seguir creciendo, pero sí hay áreas en las que va a ser difícil confiar en una persona para que esa persona sea influencia en la vida de la iglesia. Y pues claro, dice, vamos a dejar a esta persona que sirva en la iglesia, pero esta mujer no ha pagado el precio de servir a los santos, entonces no sabe qué es servir a la iglesia. No puede ser una influencia completamente como Dios quiere que ella sea. Y acá entonces, en cuanto a las consideraciones, en cuanto a las viudas, decíamos dos: deben ser evaluadas y deben cumplir fielmente su rol. Por eso decíamos acá
en este versículo 10, que haya lavado los pies de los santos, si ha practicado la hospitalidad, si ha criado hijos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Ahora la tercera consideración, vamos a ver tres consideraciones más aquí en el versículo 11 al versículo 16. La tercera consideración es que la viuda tiene que tener cuidado. ¿Listo? La viuda tiene que tener ¿qué? Cuidado. Y miren que esta sección va a revelar una lucha en el corazón de una mujer. La lucha en el corazón de la mujer. Ya hemos hablado mucho de las luchas en el corazón de los hombres. Hablamos, por ejemplo, en la sección anterior que Pablo le decía a Timoteo que en la exhortación a las jovencitas, ¿cómo tiene que hacerse? ¿Con toda qué? Pureza, ¿cierto? A las jovencitas tiene que exhortarla con toda pureza, y esa palabra pureza ponía la alerta en los hombres, porque para los hombres esta batalla con el sexo opuesto, con sus deseos, con sus pasiones, con la lujuria, tiene que ser cuidada. Y tiene que tener mucho cuidado porque eso es algo que va a atacar constantemente la vida del hombre. El hombre masculino va a estar, género masculino, va a estar siempre tentado a todo esto que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Pero ahora habla de las viudas y habla de las viudas más jóvenes. ¿Más jóvenes de cuántos años, según este pasaje? Más jóvenes de 60 años, ¿cierto? Viudas más jóvenes no aceptes. ¿Por qué? Porque las viudas tienen que tener cuidado y va a revelar una lucha en el corazón de las mujeres. Va a revelar una lucha en el corazón de las mujeres. El matrimonio, en muchas formas, el matrimonio es un área que nos protege como seres humanos, como hombres y como mujeres. La esposa está puesta alrededor de uno como un muro, como una muralla que lo cuida. Pero es que yo no me puedo poner bravo con mi esposa si mi esposa me mira el celular. O sea, ¿por qué un hombre se pondría bravo con su esposa si le mira el celular? Solamente hay una razón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Que vas a ver cuánta plata tengo en la cuenta? Nah. Igual no tenemos tanta plata, entonces ¿qué importa? Estamos pelados todos. Pero, ¿cuál es el problema cuando un hombre no quiere que una mujer mire su celular? Su esposa no mire su celular. ¿Cuál es el problema? Que regularmente vamos a poner en un 99.9% para dejar un 0.1% de margen de error, que regularmente el 99.9%, un hombre que no deja que su esposa le examine el celular es porque está escondiendo algo. ¿Qué puede estar escondiendo un hombre? Una conversación con una mujer que no es adecuada. ¿Por qué está hablando con una mujer de esa forma y esa mujer no es su esposa? ¿Por qué? Puede estar escondiendo que está viendo algo que no es correcto, que es algo sucio. O puede estar escondiendo que tiene muchos millones y no quiere decirle a su esposa. En nuestro contexto, cosas no pasan mucho. Alex dice que sí, que él sí. Bueno, está escondiendo algo. Cuando un hombre se pone bravo con su esposa porque ella quiere ver su celular, algo raro está pasando en su vida, en su corazón. Algo tiene que estar escondiendo. Porque esta lucha en el corazón de nosotros como hombres es una lucha muy fuerte. Tenemos que atacarla, tenemos que batallar y tenemos que matarla, y con las herramientas de gracia que Dios nos da para la lucha contra el pecado, pero es algo muy latente. El matrimonio esa relación de matrimonio va a cuidar mucho a los hombres y a las mujeres. La mujer va a ser una protección y por eso ella va a estar atenta, va a estar alerta, va a tener cuidado. ¿Por qué estás viendo esto? ¿Qué pasa? Tu corazón, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ella está alerta porque ella es un muro. Ella es un muro. Voy a revisar el celular porque ella es un muro. Ella quiere proteger mi corazón. Entonces, cuando hay un matrimonio, los esposos se cuidan, pero
lo que va a revelar esta sección es que esto no solamente es una lucha de los hombres, sino que es una lucha también de ¿quién? Uno no pensaría, por ejemplo, en que hay mujeres que están viendo cosas indecentes en su celular. No lo pensaría, ¿cierto? O sea, digamos que culturalmente uno no pensaría que la mujer lucha con la pornografía. No lo pensaría. Digamos que eso para mí como hombre de pronto era algo que yo dije, eso solamente es una lucha de quiénes, de los hombres, pero no. La estadística muestra que un porcentaje muy alto de mujeres consumen diariamente una cantidad grande de pornografía. Hemos escuchado de casos de señoritas expuestas y casi viciadas en esa área. Un vicio que no pueden sacar de su vida. Porque sí, eso puede convertirse en un vicio. Es algo tremendo para el corazón del ser humano. No solamente eso, recuerdan que yo les dije que en Estados Unidos la estadística dice que las mujeres de mediana edad en adelante, hasta mujeres mayores, hasta mujeres ancianas, luchaban también con todo esto de las novelas, no de pronto viéndolas, sino leyéndolas, y empezaban a hacer fantasías en su mente, imaginándose cosas con otro hombre que no es su qué. Y uno diría, eso yo nunca lo imaginé, o sea, por lo menos yo, Julián, nunca imaginé que de pronto eso fuera una lucha tan grande para las mujeres. Y este pasaje va a revelar que esto también es una lucha en las mujeres. Y por eso Pablo les dice a las viudas jóvenes que se ¿qué? Que se casen. A las viudas jóvenes que se casen. Y vamos a ir punto por punto. Miren, les decía, creo que a unos hombres hace 20 días, les decía que una vez escuché a un amigo en otra iglesia que había una señora mayor que iba para su casa y ella vivía a 3, 4 cuadras de la iglesia. Y el pastor siempre le decía a un muchacho, al mismo jovencito, le decía, vaya y lleve a la hermanita hasta la casa, acompáñela, ¿cierto? Cuídela. Entonces el jovencito le decía, vamos hermana, que yo la voy a llevar hasta la casa, y vamos, y la cuida, y mientras iban a la casa, le hacía la conversación, de pronto la llevaba de gancho, iba 2 domingos, lo mismo, 3 domingos, lo mismo, 4 domingos, lo mismo. El quinto domingo viene la ancianita y le dice al pastor, pastor, por favor, no vuelva a enviar a ese muchacho a que me lleve hasta la casa. ¿Por qué no? ¿Le hizo algo ese muchacho? ¿Qué pasó? ¿Fue grosero y dio un mal testimonio? Algo. No, 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 pastor, no, nada de eso. Usted no sabe lo que pasa por mi mente y por mi cuerpo cuando ese muchacho está cerca mío. Cuando ese muchacho me agarra del brazo. Y uno diría, ¿de verdad? Una mujer mayor. Y entonces uno se ríe, ¿no? Y le da risa y le parece cómico, pero lo que revela eso es esta lucha tan grande que tenemos en esa área los seres humanos y obviamente los creyentes también. Que nosotros como creyentes tenemos las herramientas, tenemos la palabra, que por ejemplo en este momento la palabra nos está cuidando, nos está guardando, nos está poniendo alerta, nos está diciendo hay un peligro inminente y si no cuida su corazón y si no cuida esa área de su vida, entonces también el pecado lo puede matar. ¿Cierto? Uno pensaría, a mí después de cierta edad no me va a pasar eso, pero puede ser que sí, si no guardas su corazón como una mujer piadosa, como una mujer que está muy cerquita de la voluntad de Dios. Entonces, viudas más jóvenes tienen que tener cuidado. Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus ¿qué? Se rebelan contra quién. ¿Y quieren qué? Casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora uno piensa, ella es viuda, ¿cierto? Ella es viuda. ¿La viuda puede casarse, sí o no? Sí, en 1 Corintios capítulo 7, es más, Pablo les anima a las viudas que se ¿qué? Que se casen. Entonces, que esto es una contradicción. En 1 Corintios 7, Pablo les está diciendo a las viudas que se casen. Aquí en 1 Timoteo 5, les están diciendo que casarse sería incurrir en ¿qué? En transgresión y en condenación. ¿Cómo es que eso es?
claro. Aquí hay un tema y una situación particular. Viudas más jóvenes de 60 años, no admitas en esta lista de cuidado de la iglesia. Rechaza. La palabra no admitir significa rechaza. Niégate a aceptar viudas que tengan menos de 60 años. Y dice acá, la razón es porque impulsadas por sus deseos. Perdón. Aquí esta palabra o esta expresión impulsada por sus deseos, la palabra ahí en el diccionario bíblico dice tener lujuria, es decir, llenarse con deseos sensuales que absorben la dedicación a Cristo. Otra vez, lo digo. Tener lujuria, es decir, llenarse con deseos sensuales que absorben la dedicación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí y por qué este tema en particular? Lo que pasa es que la situación que está viendo Pablo acá, una viuda que queda viuda joven, antes de 60 años, ¿cierto? 50 años, 40 años, 30 años, 20 años. Ella quedó viuda desde muy jovencita. Estas viudas que dice Pablo que en verdad son viudas, estas viudas han tomado una decisión de vivir ¿para quién? Para Cristo, ¿cierto? Entregar su vida a Cristo, dedicar su vida a Cristo. Pero el problema con mujeres jóvenes que han quedado viudas es que hay una tendencia en su corazón de querer tener a alguien a su lado. Quizás la mujer mayor de 60 años también tendría quizás esa tendencia, pero no va a ser tan fuerte como cuando es una mujer joven. Es más, por ejemplo, hablamos de que para Dios no existe la separación, ¿cierto? Separar a alguien no existe. Y bueno, por la dureza del corazón les es permitido, pero si se separan, ¿qué dice la palabra? Quédese sin qué, sin casar, porque si se casa con la repudiada o el repudiado, entonces ¿qué hace? Adultera. A menos que muera, hasta que la muerte lo separe, ahí ya tiene el permiso para volver a casarse. Pero aún en mujeres, tendría yo que hacer un censo, aún en mujeres que quedan de pronto solitas porque su esposo se fue, no porque murió, sino porque su esposo se fue, les fue infiel, las dejaron por otra mujer o simplemente el esposo se fue, ellas van a tener en su corazón siempre el deseo, uno, de llenar ese vacío. Y ese vacío solamente lo puede llenar ¿quién? Cristo. Pero siempre van a tener esa tendencia en su corazón de tener a alguien a su lado. Es más, esta mujer siempre va a estar pensando y anhelando que regrese ¿quién? Su esposo a estar a su lado. El problema, bueno, la situación con la mujer que su esposo no murió es que ella sabe que bíblicamente no se puede volver a casar. Esa la mantiene un poquito al margen porque sabe el principio bíblico, sabe lo que Dios dice, entonces eso la abstiene un poquito de volverse a casar. Pero una viuda no. ¿Por qué? Porque una viuda tiene todo el qué, el permiso para volverse a casar. Y lo que Pablo está diciendo acá es que cuando hay una viuda joven y impulsada por sus deseos, ese deseo y ese anhelo de querer tener a alguien le va a hacer romper una promesa que ella hizo de consagrarse totalmente como viuda. ¿Para quién? Para Dios. Entonces esta mujer que queda viuda joven dice, listo, está bien, yo me voy a consagrar para Dios, listo, mi vida va a ser para Dios, yo me voy a dedicar a la crianza de los hijos, sean propios o de otros, los niños de la iglesia, me voy a dedicar a la hospitalidad, me voy a dedicar a servir a los santos, me voy a dedicar a toda buena obra, y ese es un compromiso que yo hago ¿con quién? Pues con Dios. Pero el problema es que ella como joven va a estar tentada a que venga alguien y enganche su corazón sentimentalmente y rompa un compromiso que hizo ¿con quién? Con Dios. Entonces, el problema no es que se case otra vez. El problema es que ella hizo un compromiso de quedarse sola para vivir ¿para quién?
para Dios. ¿Y qué pensamos de los compromisos que hacemos para con Dios? ¿Cómo les va con los compromisos que hacen con Dios? ¿Cómo les va con esos compromisos? Esos compromisos regularmente se renuevan en dos momentos, pienso yo. El primer momento en que se renueva el compromiso para con Dios es cuando empieza un año nuevo. ¿Sí o no? Ahí está uno cuando empieza el año nuevo y que empieza a decir, este año sí es el año, Señor. Te prometo que este año sí que voy a hacer tal cosa o tal cosa. El segundo momento cuando se renuevan compromisos con Dios es cuando a uno le pasan cosas que uno no quiere que le pasen. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, está en una situación mal por alguna razón y uno ¿qué hace? Ahora sí, Señor. Ahora sí, Dios. Este es el momento en el que yo me voy a poner bien contigo. Esos son los dos momentos en los que regularmente uno renueva sus compromisos con Dios. Miren acá lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Vamos a ir ahí a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo. ¿Listo? Eclesiastés capítulo 5, ¿llegaron ahí? Bueno, dice Eclesiastés capítulo 5, digamos que versículo 2. No te des prisa con tu qué, con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que mejor es que no prometas y no que prometas, sino, y estos son palabras, miren que, ¿cuántos sabían ese concepto? ¿Cuántos sabían ese concepto? Todos sabemos ese concepto quizás, pero muchas veces hemos hecho promesas a Dios que no tenemos ninguna intención de cumplir. ¿Por qué? Porque se abre la boca muy rápido, sin pensar y no meditar. Es más, aquí le dice, es mejor que qué, que no prometa. Es mejor que no prometa. No, nadie lo está obligando a comprometerse con Dios. Es interesante porque el otro día escuchaba a alguien que decía, no, yo tengo que cumplir con eso porque yo le hice una promesa a Dios. Y entonces esa promesa a Dios, parece que el poner a Dios hiciera más firme la promesa, pero en realidad me parece que esas promesas que se hacen a Dios no son tan firmes porque a Dios no lo podemos ver. Es más, lo que pensamos, o creo que piensan muchas personas, es que a veces dicen o piensan, Dios no va a venir aquí a hacerme cumplir la qué, la promesa. Si yo le hago una promesa a mi hermano Isidro, yo tengo que ver a mi hermano Isidro cada qué, cada domingo. Entonces mi hermano Isidro, présteme 20,000, se los pago el otro domingo seguro. ¿Qué me va a llevar a cumplirle esa promesa? Que él va a estar ahí el otro domingo. Por eso no hagan negocios entre hermanos de la iglesia. Porque ¿saben qué? Terminan no cumpliendo y ¿qué pasa? No vuelven a la iglesia. Uy, ha pasado miles de veces. Entonces, el que yo tenga a mi hermano Isidro presente físicamente me pone presión para cumplir mi promesa con el hermano Isidro. Yo hago una promesa con mis hijos. El otro día Lili me dijo, gordito, recuerda que le hiciste una promesa a los niños. Y yo, ¡pum!, me acordé, ahí están mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Levantarme y cumplirles la promesa. Listo, me levanto, les cumplo la promesa. Ellos están ahí, pero el problema es que nosotros no pensamos así con Dios. Nosotros no pensamos que Dios está acá, no tenemos ese concepto aquí. Dios está acá y Dios está todos los días con nosotros. Dios, decía alguien, Dios va conmigo cuando yo voy en la moto. Dios va conmigo cuando estoy en el Transmilenio. Dios está ahí. Pero como no lo podemos ver, entonces las promesas que hacemos a Dios parece más firme poner a Dios como testigo, pero realmente son promesas que
no me ponen ninguna presión porque a Dios no me lo voy a encontrar mañana físicamente. Y eso es interesante. Cuando Pablo habla aquí de las viudas, habla que aquellas viudas jóvenes hacen un compromiso para Dios, pero ellas tienen esa necesidad, ese deseo, y eso las va a llevar quizás a no cumplir el compromiso que hicieron de vivir como viudas para Dios. Entonces, como hay una necesidad latente de una mujer de tener compañía, y como ella es viuda y tiene todo el permiso para volverse a casar, entonces es mejor que no haga votos de consagración, sino más bien le pida al Señor si es que va a venir otro hombre para que ella pueda casarse con él y cumplir un ministerio como esposa y como madre. Entonces, la tercera consideración en cuanto a las viudas es que estas viudas tienen que tener cuidado. ¿Y cuidado por qué? Porque la lucha en su corazón es grande. La lucha en su corazón es grande. Ahí esa palabra o esa expresión cuando dice él, incurren en transgresión, la transgresión es romper el voto de consagración que ellas habían dado a Dios al casarse con otra persona, al casarse con otra persona. Esto es una situación delicada también con relación a las viudas. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente dice que romper el voto que uno le hace a Dios es delicado y es peligroso. Miren, yo soy consciente y creo que cuando uno le hace una promesa a Dios, Dios se la va a hacer cumplir. Y aunque Dios no está físicamente viéndonos acá, Dios sí tiene las formas de hacer que nosotros cumplamos las cosas que nosotros le prometemos. Y de verdad que Dios es muy, muy fiel, porque es que uno le está prometiendo ¿a quién? A Dios. Dios no es alguien que no escuchó. Es más, Dios sabía que usted le iba a hacer esa promesa antes de usted expresárselo con su boca. Dios ya sabía eso desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted le promete algo a Dios, Dios se lo va a hacer cumplir. Y lo va a llamar por uno y por otro lado hasta que usted cumpla lo que a Dios le prometió. Tenga cuidado cuando abre su boca. Es mejor no decir nada, así no tiene el compromiso de tener que cumplir. Pero si usted le dice a Dios algo y le promete algo y se lo jura con el besito en el dedito, ¿han visto esa, no? ¿Han visto esa? ¿Alguna vez la hicieron? Tiene que cumplirla, porque si no, Dios se la va a hacer cumplir. Pueden pasar cosas tremendas para que usted recuerde los compromisos que le hizo a quién, a Dios. Este es el tema de estas viudas. Es mejor que mujeres viudas jóvenes no se comprometan a un voto de consagración para toda su vida. No lo hagan. Es mejor más bien que piensen en qué. En que si llega un hombre para que se casen, ¿qué hagan? Cásense. Cásense. Incurren en condenación, dice acá, capítulo 5, versículo 11, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. El mismo concepto, rebelarse contra Cristo, porque ellas hicieron un voto de consagración con Cristo. Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrado su primera fe. Su primera fe está hablando aquí de ese compromiso que ellas hicieron con Dios. Pero también, acá cuando dice se revela contra Cristo, es que la mujer tiene un peligro mayor. El peligro mayor es que al tener ese deseo de estar junto a alguien, ella es muy vulnerable. Una mujer es muy vulnerable en sus sentimientos. Uno no sabe el daño que le puede hacer a una mujer solamente haciéndole un cumplido. No sabe, no entiende. Para nosotros como hombres eso es algo que no entendemos. Para nosotros eso es algo que sobrepasa nuestra mente. Pero cuando usted le hace un cumplido a una mujer, puede hacerle un daño tremendo. Puede hacerle un daño tremendo. ¿Por qué? Mi esposo no me dice eso y usted sí me lo dice.
y empiezan a enredarse sentimientos que no tienen que enredarse. Una mujer viuda joven, dice Pablo acá, está en un peligro muy grande. Está expuesta a muchas cosas. Su deseo es tener a alguien al lado. Pero miren, Pablo les dice en 1 Corintios 7 precisamente, el que ya murió su esposo o su esposa, cásese con quien quiera, con tal que sea en qué, en el Señor. Pero ¿saben qué es el problema con las mujeres? El problema que tienen las mujeres y por qué están tan vulnerables es porque si viene alguien que es creyente, amén y qué bendición. Pero si viene alguien que es no creyente, lo decimos a las chicas, a las jovencitas. Si tu corazón está enganchado en la aceptación de un hombre y tú no encuentras ese vacío de tu corazón, no lo llenas con el Señor, entonces va a aparecer alguien. Pero va a aparecer alguien con malas intenciones. Y alguien con malas intenciones que no va a querer amarte, sino va a querer ¿qué? Usarte. Y en este mundo perverso, horrible, lleno de pecado, hay muchos hombres que están buscando a mujeres no para amarlas, sino para aprovecharse de las mujeres. La condición de una mujer es vulnerable. Solamente aquellos a quien Dios le dio el don de ¿qué? De continencia, ¿cierto? Porque van a haber solteros y Dios exalta la soltería. Pero ese don de continencia tiene que ver con un corazón que está tan arraigado al Señor, que está tan aferrado al Señor, que las cosas sentimentales no le afectan de la forma que le afectan a otra mujer. ¿Hay mujeres que se van a quedar solteras? Sí. Miren que en la cultura romana habían mujeres que quedaban solteras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7 también, Pablo le dice a los padres, en esa cultura se manejaba así, ¿quién decidía si se casaban o no? Los papás decidían si se casaban o no. Es más, decidían si se casaban o no y decidían con quién se casaban. Entonces el papá miraba y decía, me parece un buen, ¿cómo sería? ¿Partido? Me parece un buen hombre, o me parece una buena mujer, o me parece un buen hombre. Entonces voy a hablar con los papás de ese hombre para que, ¿qué? Para que te cases con ese hombre. Tremendo, ¿no? ¿Ya pensaron con quién casarían a sus hijos si viviéramos en esa cultura? ¿Ya lo pusieron? ¿Ya lo pensaron? Regularmente un padre espiritual y un padre creyente escogería a un buen hombre de Dios que se case con esa mujer, ¿cierto? Es lo que anhelamos todos. Es lo que anhelamos todos. En ese mundo del primer siglo, en el mundo judío y en toda esta cultura, los padres escogían con quién se casaban sus hijos. Pero también había otra situación. La situación era que, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 7 dice, y si el padre decide que no se casen, entonces ¿qué? El padre decide que no se casen, entonces no se casan, punto. Tremendo, ¿no? La chica quiere casarse y el papá dice, no se casa, se queda conmigo en la casa toda la vida. ¿Listo? Entonces, no se casa. Ese voy a ser yo. Ay, cuando nació mi primera hija, compramos la escopeta. El que venga lo espantamos a escopetazos. Ya con Camilo tenemos una transacción. Ah, mentira. Camilo dice, no, 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 yo también compré la escopeta. Yo también compré la escopeta. En ese mundo del primer siglo, el papá podría decidir que no se casaran. Y punto. Y ya, y tenía que hacerle caso, no se casa. Había también, por ejemplo, mujeres que se quedaban solteras porque de pronto tenían una enfermedad que les impedía casarse y decidían quedarse solteras, alguna situación de su enfermedad. Por ejemplo, Jesús dice que algunos son eunucos de ¿qué? De nacimiento por alguna situación física y algunos que decidieron hacerse eunucos por el reino de los cielos. Entonces, había situaciones ahí, había situaciones, pero lo que Pablo sí les dice a estas mujeres aquí es que mujeres jóvenes son muy vulnerables.
y tienen que tener cuidado con su corazón. Si ya es una situación difícil para aquella mujer que su esposo no ha muerto y la ha dejado su esposo, de volver a encontrarse con alguien y casarse con alguien, entonces para una viuda puede ser una lucha mucho más grande porque ella sí tiene el derecho de volverse a casar. Ella sí puede, por ejemplo, la mujer que su esposo la abandona y de pronto tiene el deseo de unirse a otro hombre, ella va a frenar eso. Pero la mujer viuda no tiene por qué frenarlo. Ella puede, ella puede darle rienda suelta a sus sentimientos y eso puede llevarla a caer en manos de un hombre que la aleje de Cristo. Están vulnerables, miren, yo estoy pensando, estaba pensando en tantas situaciones, pero tengo en mi mente una situación muy puntual de una mujer creyente que ya teniendo más o menos unos 50 años, ella cayó enredada en fornicación. Eh, alguna vez hablé con esa mujer y ella me dijo, yo no sé qué me pasó, no sé qué me pasó, no le puse cuidado, pensé que a mí no me iba a pasar, yo ya tengo 50 años, pensé que no me iba a pasar y caí, y caí. Una mujer con 50 años. Y caí. Es más, creo que para este momento de su vida, ella ya 3, 4 años que eso pasó y no pudo volver o más bien, no pudo quitar eso de su vida. Todavía sigue frecuentando esta relación que es inmoral ante los ojos de Dios. Es muy vulnerable una mujer. Si Dios les permite casarse, que se casen. Si Dios les permite tener ese don de continencia, que es de verdad entender que su corazón no va a ser llevada por sus pasiones y quedarse soltera y vivir para Dios, es un riesgo grande, pero si Dios se lo permite así, hágalo. Pero lo que le dice aquí Pablo a las viudas jóvenes es que no hagan ningún voto de consagración cuando son jóvenes. Más bien, les dice lo siguiente, ahí en el siguiente versículo, dice así, dice versículo 13. Y también, perdón, perdón, otras cosas más. Versículo 13. Y también aprenden a qué? A ser ociosas. ¿Qué más hacen? Andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también qué? Chismosas. ¿Qué más? Entremetidas, hablando de lo que no qué debieran. O sea, no solamente pasa que están muy vulnerables por esta situación sentimental que podría llegar a atrapar su corazón, sino que también están muy vulnerables porque mujeres jóvenes ociosas, mujeres jóvenes sustentadas quizás por la iglesia, porque aquí está hablando de esas mujeres que van a ser puestas en la lista para sustentarlas como iglesia, siendo sustentadas, no teniendo ocupación, entonces cuando uno está desocupado empiezan toda clase de vicios a llegar. Cuando uno está eso, por eso es que esta mujer no está desocupada, esta mujer cría hijos, esta mujer es hospedadora, esta mujer está lavando los pies de los santos, o sea, sirviéndoles, esta mujer está ocupada, pero el tiempo libre es un detonador de toda clase de pecados. Por eso es que a los muchachos, ¿qué animamos a los muchachos que hagan desde bien tempranito? Que se ocupen, ¿cierto? Un muchacho me decía, no, pastor, y ahora entrar al seminario el otro semestre, el seminario es de 6:30 a 10 de la noche y tengo que estudiar, todavía no he terminado el colegio en la mañana y después tengo que trabajar en la tarde y entonces no estoy pensando en no seguir trabajando porque el seminario, y yo le dije, no, 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 hay que ¿qué? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que esforzarse y hay que trasnochar. Es mejor que no tengas ni un centímetro de tiempo. Es mejor que no tengas ni un centímetro de tiempo, porque cuando hay tiempo libre, el tiempo libre es un detonador de toda clase de pecados. Y somos muy vulnerables a eso. Tenemos tiempo libre y ¿qué hacemos? Dormir, bueno, dormir está bien, ¿no? De vez en cuando me levanto muy temprano a dormir. Regularmente uno tiene tiempo libre y lo que hace es esto, canalear, maratonear. ¿Han visto esa expresión? Maratonear, una seriecita de Netflix.
Y uno está ahí, o dele, y dele, y dele a los scroll, creo que se llaman, los videos cortos, los shorts, y dele a los videos cortos. El tiempo libre es un detonador de toda clase de pecados. Las viudas jóvenes tienen tiempo. Las viudas jóvenes dediquen su tiempo a servir al Señor. Es mejor que se casen. La mujer no es una mujer desocupada. La mujer tiene que estar ocupada. En Proverbios 31:27, o todo este Proverbio 31 que habla de la mujer virtuosa, esta mujer no se ve como una mujer desocupada. Esta mujer es una mujer ¿qué? Ocupada. Esta mujer es una mujer que está haciendo cosas. Esta mujer dice que no come el pan de balde. Es más, miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al versículo 13. 1 Tesalonicenses 3, 10 al 13. Hay como dos hojitas anteriores. 1 Tesalonicenses 3, 10 al 13. ¿Llegaron ahí? 1 Tesalonicenses 3, 10. ¿O es segunda? Sí. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Perdónenme. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice aquí Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué dice? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era el mandato? No es una sugerencia, es una ¿qué? Orden. Se tiene que cumplir sí o sí. Si alguno no quiere trabajar, tampoco qué. O sea, el derecho de comer, ¿quién se lo gana? ¿Quién se gana el derecho de comer? El que se gana el derecho de comer es el que ¿qué? ¿El que no trabaja tiene derecho a comer? No. Bueno, no le voy a negar una comidita, ¿cierto? No le voy a negar una, listo, no le niega una comidita, pero el derecho de comer solamente lo tiene alguien que no está ocioso. Solamente lo tiene alguien que no está ocioso, el derecho de comer. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como. Es una forma desordenada de vivir, no trabajando en qué, en nada. Eso significa una persona que se queda en la casa y no hace nada. No una persona que se queda en la casa como una mujer, como muchas veces hombres en algunas situaciones, pero ese hombre está buscando, mirando, haciendo aseo, leyendo, trabajando, mirando por sus hijos, yendo a recogerlos, viniendo, lo otro, haciendo el almuerzo. Eso está haciendo. Pero aquí habla de esa persona desordenada que no hace nada, no hace nada. El tiempo libre es un detonador de toda clase de pecados. Los que están desocupados, ¿qué tienen que hacer? Ocuparse. En algo tienen que estar ocupados. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en qué? En la lectura, le decía. Tantas cosas que hay que para leer, tantas cosas que hay para escuchar, tantas cosas que hay que hacer, tantos hermanos que hay que animar. Bueno, solo merecen comer las personas que trabajan. Dice acá, porque oímos que algunos de vosotros andan no trabajando en nada, sino entrometiéndose en qué, en lo ajeno. Es del mismo concepto que le pone aquí a estas viudas jóvenes, no hacen nada y aparte ¿qué pasa? ¿Se la pasan qué? Entrometiéndose en lo ajeno. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio, trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esta mujer joven, esta viuda joven, quizás sustentada, puede tener la situación sentimental como una lucha, pero también esa mujer joven va quizás a incurrir en toda clase de cosas. Cuando empieza por una cosa, termina por muchas cosas muy duras y muy difíciles. Entonces, andan de casa en casa, chismosas, conversaciones necias. Después uno está hablando mal de una cosa. Miren,
mujeres desocupadas, y bueno, porque está hablando de las mujeres acá, pero mujeres desocupadas y quizás pongámoslo así como aplicación, hombres desocupados son una bomba de tiempo para una división de la iglesia. Mujeres desocupadas, hombres desocupadas son una bomba de tiempo para una división de la iglesia. Porque ¿qué genera el chisme? División. ¿Qué generan los conflictos? Esta mujer se la pasa de casa en casa, visitando, comiendo, pero no es una mujer como una viuda mayor, ya madura, ya que sabe cómo tiene que hacer su ministerio, sino es una mujer desocupada, desordenada, una mujer que no hace nada, una mujer que es chismosa, una mujer que se la pasa hablando de los hermanos, del pastor, en las casas y termina enganchando a mujeres, a otras mujeres que se dejan engañar por eso y terminan generando una división de la iglesia. Tremendo. Entonces, dice Pablo, no huyan de su labor. Cuarta consideración en cuanto a las viudas, no deben huir de su labor. Volvemos a 1 Timoteo 5. Bueno, entonces, viudas jóvenes no deben huir de su labor. 1 Timoteo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, no deben huir de su labor. Viudas jóvenes es mejor que se casen. Yo sé, estoy tratando de entender, cada situación tendríamos que verla. Una mujer dice, yo la verdad no quiero nada más que pensar en mi primer esposo, no, la verdad no pienso en eso, pero Pablo lo que les dice aquí, miren, por el peligro que tienen como viudas jóvenes, es mejor es un deseo que él tiene, yo quiero que lo hagan, es mejor que busquen casarse, no deben huir de su labor. Entonces, viendo que las viudas jóvenes están expuestas a semejantes tentaciones, es mejor que se casen. Y el matrimonio no es un ídolo para perseguir, ¿no? No nos casamos por casarnos. Es porque ya hablamos en 1 Timoteo 3 que el hogar es el lugar donde la mujer puede desarrollarse completamente para Dios. El hogar no es algo visto como una cárcel para una mujer. El hogar no es algo visto como una prisión para una mujer. El hogar es algo visto como el lugar donde una mujer se puede desarrollar en su potencial máximo para Dios, el cuidado de los hijos, el cuidado de su hogar, que se casen, que críen hijos. El problema en la cultura griega y también acá es que realmente no se quería tener hijos, y no se quería tener hijos porque llegó el pecado al corazón de los hombres y el corazón de las mujeres. Desafortunadamente, el tener hijos ya en esa cultura hace 2000 años, como en esta cultura, el tener hijos es un estorbo. El tener hijos es algo que daña mi figura. Son puras motivaciones egoístas. El tener hijos es algo que me va a impedir a mí realizarme como mujer, pero ya dijimos, Dios quiere que la mujer en prioridad pueda ser una mujer del hogar, una mujer que cuida su casa, una mujer que se desarrolla en los ámbitos de su hogar, es la mujer que Dios quiere como una mujer creyente. El infanticidio, digámoslo así, es enorme y era enorme también en esa época. Miren, el dato que encontré acá o que escuché es que las mujeres no querían tener hijos, y las mujeres, cuando nacía un hijo, en las mujeres en la cultura grecorromana, cuando nacía un hijo esperaban a ver si era mujer o hombre. Si era mujer, muchas de esas mujeres mataban a sus hijas. Querían que fuera hombre y esperaban que fuera hombre. Y como no era hombre, entonces ¿qué hacían? Pues claro, como en ese momento no había ecografías para saber qué sexo era, entonces esperaban a que
a que naciera. Y si no era un hombre, a las mujeres las mataban. El egoísmo del corazón había llegado a tal endurecimiento que la masacre de niños era tremenda. Y nosotros lo vemos en nuestro tiempo también. ¿Cuántos niños mueren al año? Eso es más que el genocidio de la Segunda Guerra Mundial a los judíos cada año. Es tremenda la cantidad de abortos que hay. A mí me salen un montón de videos de cristianos debatiendo con personas no creyentes y muchas de ellas mujeres del feminismo, mujeres feministas. Y estas mujeres, su argumento es que es mi cuerpo y yo con mi cuerpo puedo hacer ¿qué? Lo que yo quiera. No, error grande. Usted mata a algo que no es su cuerpo, es otro ser individual, totalmente formado. Entonces usted no mata a algo que es su cuerpo, no, usted mata a otro cuerpo que Dios formó y que Dios creó. Y el aborto en este momento de la historia de la humanidad es impresionante. Es impresionante la estadística de abortos en el año. Entonces que las mujeres jóvenes se casen, que adopten ese llamado de Dios para la mujer en su hogar, que es el llamado más lindo que tienen, el poder cuidar de su hogar, ser mujeres de casa, ser mujeres de hogar, que se casen, que críen hijos. Ahora también dice ahí, que gobiernen, que gobiernen. Y aquí escuchaba al pastor Matías que decía, las mujeres ahora sí van a decir, claro, es que nosotras somos las que, ¿qué? Las que mandamos, las que gobernamos en el hogar. Bueno, digamos que esa palabra gobiernen en este contexto está utilizándose porque se entiende que ¿quién es la que está responsable y delegada de cuidar del hogar? Pues la mujer. La mujer cuida, la mujer adorna, la mujer está pendiente. Para nosotros los hombres eso es algo pues un poquito más descuidado. Pero él le dice, miren, como mujeres son mujeres de casa y tienen que verlo con un valor muy grande, aun cuando esta sociedad les dice, salgan de la casa, porque estar en la casa es perder el tiempo. Lo que Dios les dice es, quédense en su casa, guarden su hogar, porque estar en su casa, criar hijos, formarlos, cuidar su esposo, cuidar su hogar, es lo que Dios quiere y lo que Dios le agrada. Y lo que Dios le agrada. Entonces, que gobiernen su casa, el entorno donde ella se va a desarrollar. Entonces, acá no huyan de su labor. Cásense, hagan todo esto. ¿Y por qué? Porque no tienen que darle al adversario ningún lugar de maledicencia. Cuando hay una mujer viuda que está ociosa, que es chismosa, entonces el evangelio es blasfemado. ¿Qué hace esta mujer andando de casa en casa chismoseando? ¿No que es cristiana? ¿No que teme a Dios? Entonces, ¿por qué tiene esa forma de vida? ¿Por qué esta mujer está hablando mal de los hermanos de la iglesia? ¿Por qué esta mujer está hablando mal del pastor, de su familia? ¿Por qué esta mujer está haciendo esto? Esto lo que hace es darle ocasión a todo el mundo a que hable mal del evangelio y de la iglesia de Dios. No huyan de su responsabilidad, le dice Pablo a las viudas jóvenes. Y la otra cosa que pone aquí como una frase que es muy interesante, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. Estas mujeres habían dejado que su corazón se enredara. Estas mujeres habían dejado que sus pasiones fueran libremente. Estas mujeres habían dejado eso, se habían alejado de Dios. Alejarse de Dios es irse en pos de ¿quién? De Satanás. Esa no es una frase que solamente Pablo usa aquí. Ya, por ejemplo, él lo dijo en la disciplina de la iglesia en 1 Corintios 15, creo. Dice, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, pero con la esperanza de que sea salvo. Entonces, cuando una persona toma pasos de alejarse de Dios y de alejarse de todo lo que Dios quiere, esa persona está yendo en pos de ¿quién? ¿Es una o es otra? No es que no, yo me fui, pero no, Dios es mi Dios, yo creo a Dios a mi manera. No. Eso no existe bíblicamente. No existe que yo creo a Dios a mi manera. Eso no es verdad, eso no es cierto, es una mentira de Satanás. Cuando una persona se aleja del Señor,
esa persona va en pos de ¿quién? De Satanás. Es más, esa persona es entregada a Satanás. Es entregada a Satanás. Entonces no deben huir de su labor. Y en último punto, y la última, decía aquí en la frasecita, la última consideración es, deben ser viudas que en verdad lo son. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene que viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Deben ser viudas que en verdad lo son, mayores de 60 años, que han cuidado su testimonio, que han sido probadas eh, para servir a los santos. Entonces, para terminar, ya en conclusión en cuanto a las viudas, algunas conclusiones. La primera, los hijos y los nietos y otros familiares de una viuda tienen la primera responsabilidad de ¿qué? De sustentarla o de sostenerla. Ellos deben reconocerla y cumplir fielmente con su responsabilidad. Segunda conclusión, si la viuda está desamparada y no tiene a nadie, la iglesia tiene la responsabilidad de ¿qué? De sustentar a estas viudas y de mantenerlas, Eso manifiesta comprensión, compasión y amor hacia esta viuda. 3. Las personas que reciben la ayuda constante de la iglesia deben mantener una conducta ejemplar. Las personas que reciben la ayuda constante de la iglesia deben mantener una conducta ¿qué? Ejemplar. Ejemplar. Cuarta conclusión. Las mujeres solas y avanzadas de edad son un recurso valioso en la congregación. Son un recurso valioso en la congregación las mujeres viudas mayores. Y quinta conclusión, los creyentes deben estar ocupados. Si tienen mucho tiempo libre, existen muchas tentaciones por las cuales se puede dañar la congregación y afectar la reputación de los cristianos. Los creyentes deben estar ¿cómo? Ocupados. Viudas en el ministerio de la iglesia. Vamos a ver cuándo Dios nos permite tener estas situaciones, ¿no? Estábamos hablando en cuanto a las viudas y decíamos, hay que tener cuidado, hay que pensar, nosotros como hombres, cómo guardar a nuestras esposas, aun cuando no estemos nosotros, quizás vivos. Estaba pensando, si yo muero, mi esposa sería una viuda ¿qué? Que se case. Si yo muero, mi esposa sería una viuda joven. Tenemos que pensar en esto. No sé cuándo Dios nos vaya a permitir vivir una situación como esta. Una viuda mayor de 60 años con todo su testimonio que la iglesia tenga que sustentarla, o quizás una viuda joven a la cual tengamos que animar a que ¿qué? A que se case nuevamente. Que se case. ¿Puede pasar? Y yo decía, Señor, no nos pruebes por favor en esta área, porque la palabra de Dios está siendo predicada ¿para qué? Para que nosotros vivamos eso como iglesia. Bueno, llegará el momento, espero, en cuanto a las viudas jóvenes, que no sea en un tiempo cercano. Si Dios permitiera que no pasara nunca, que no pase nunca. Que todos los matrimonios que están aquí mueran así, de viejitos, uno en una camilla y el otro en otra camilla en el hospital, agarrados de la mano, cerraron sus ojos y se fueron con el Señor. Anhelaría que eso pasara con todos los matrimonios que están aquí. Todos. Pero bueno, ya estamos preparados cuando el momento llegue. Padre, gracias por darnos este tiempo con tu palabra. Gracias por cuidar nuestro corazón y cuidar nuestro conocimiento de tu palabra, exponiéndola, Señor, fielmente, profundamente, cuidadosamente. Gracias por exhortarnos a vivir una vida que a ti te agrada. Gracias por también animarnos a tener cuidado con nuestro corazón, con los sentimientos, con la forma en cómo nosotros nos dirigimos hacia las mujeres y también la forma en cómo la mujer debe tener cuidado en su corazón con los hombres que llegan quizás a hacerles daño. Señor, habla
a nuestro corazón grandemente. Habla, Señor, a nuestro corazón fuertemente. Permítenos vivir todos estos conceptos. Ayúdanos, Señor, a estar ocupados, a tener cuidado en esos momentos en los que estamos tentados a perder el tiempo. Y más si quizás esa pérdida de tiempo empezamos a notar que está viniendo con tentaciones, con situaciones que nos pueden hacer caer. Ayúdanos. Danos la firmeza y la fortaleza para decirle no al pecado. Ayúdanos también, Señora, a reprender a quizás aquellas mujeres u hombres también que, que están teniendo una mala práctica en cuanto al chisme en los hogares, queriendo también apartar a los creyentes de ti. Señor, llama al arrepentimiento a estas mujeres y a estos hombres que quizás salen de la iglesia con su corazón dolido por alguna cosa, pero que se ocupan es de hacer daño a la iglesia y de desanimar y de desalentar a los creyentes en la iglesia. Guarda tu iglesia, Señor, de la división. Guarda tu iglesia, Señor, de, de romperse en su comunión por causa de nuestro pecado. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos diariamente, porque no queremos ser causa de tropiezo ni para nuestra familia, ni para nuestra iglesia, ni para los no creyentes. A ti, Señor, damos la gloria y la honra. En tu nombre oramos. Amén.